Buen día, soy la doctora Alejandra Macías Baiman y voy a revisar con ustedes el tema de tratamiento para urticaria, alergia a alimentos y choque anafiláctico. Hablando un poco de urticaria, es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de ronchas, angiodema o ambos, como podemos ver en las imágenes. Puede clasificarse de varias formas, de acuerdo a la duración. Si dura menos de 6 semanas es aguda, más de 6 semanas es crónica y dependiendo también a su etiología, espontánea cuando no sabemos cuál es la causa o inducible cuando podemos identificar el desencadenante. La prevalencia anual estimada es alrededor del 2% y se calcula que aproximadamente el 10% de la población la padecerá alguna vez en su vida y en adultos es más prevalente en las mujeres. El tratamiento de la urticaria aguda va a depender del nivel de intensidad de los síntomas. Cuando el cuadro es leve, la recomendación de la Guía Mexicana de Urticaria es de que se administre un antihistamínico H2 de segunda generación a la dosis habitual. Si 24 horas después no hay un cambio favorable, lo que podemos hacer es duplicar la dosis del antihistamínico H2 no sedante y este sería también el punto de inicio si el cuadro fuera moderado o de corta evolución. Cuando el paciente no mejora, ya sea porque empezamos en un cuadro moderado de corta evolución o en un cuadro agudo que ya lleva 24 horas más otras 24 horas, lo que podemos hacer, tenemos dos opciones. Es incrementar hasta 4 veces la dosis del antihistamínico H2 de segunda generación o utilizar un ciclo corto de esteroide de 5 a 7 días con un esteroide sistémico por vía oral. Si en 24 horas el paciente no ha mejorado o bien es un cuadro grave asociado con angiodema o que los síntomas ya tienen varios días cuando vemos nosotros por primera vez al paciente, la recomendación es empezar con la dosis cuádruple del antihistamínico de segunda generación más un ciclo corto de esteroides por 5 a 7 días. Si remite el cuadro, la recomendación es que se continúe el tratamiento con los antihistamínicos en la dosis en la que se alcanzó la remisión durante 3 o 4 semanas. Y hay que estar pendientes si este cuadro de anafilaxia, sobre todo si es una manifestación aguda, no es parte de un cuadro de un choque anafiláctico. Si es así, la indicación es usar adrenalina, lo vamos a ver un poco más adelante. La dosis es de 0.01 mililitros o miligramos por kilo por dosis y la presentación viene de 1 miligramo por mililitro. Hablando un poco de la histamina, se han reconocido hasta el momento 4 receptores. El más conocido o el que más hablamos, sobre todo en la clase de alergia, son los antihistamínicos H1. Estos vamos a encontrarlos asociados a las condiciones alérgicas, pero también pueden estar alterados en problemas del sueño. Los H2 también son muy conocidos porque estos participan en la secreción de ácido gástrico y vamos a encontrarlos principalmente en tubo digestivo. Los tipo 3 y tipo 4 no son tan conocidos, pero hay algunas aplicaciones ya terapéuticas para ellos, sobre todo para los tipo 4 que se han asociado a problemas también inflamatorios. Tipo 3 es más para problemas neurológicos como la enfermedad de Alzheimer o la narcolepsia. El receptor de la histamina tiene dos estados, un estado inactivo y un estado activo. Entonces, en condiciones normales hay un equilibrio entre estos dos estados. La histamina es un agonista y lo que hace es inclinar la balanza hacia el lado activo del receptor. Y los antihistamínicos en realidad no es que actúen contra la histamina, sino contra el receptor de la histamina y su función es de agonismo inverso. Lo que hacen es inclinar la balanza hacia el lado contrario para mantener al receptor en su estado inactivo. La histamina tiene varios efectos en nuestro organismo. El principal de ellos es la acción que tiene sobre la liberación de histamina en los mastocitos o las células cebadas al bloquear directamente, como acabamos de ver, a su receptor y de esa manera impedir que se desencadenen todas las manifestaciones clínicas de la histamina. En el caso, por ejemplo, de los vasos, pues va a disminuir la permeabilidad vascular y la vasodilatación. A nivel del sistema nervioso periférico va a disminuir la estimulación de los nervios y esto va a disminuir la presencia de prurito. Pero también tiene efectos antiinflamatorios, va a actuar a nivel del factor, del factor nuclear kappa B
y esto va a hacer que disminuya la presentación de antígenos, así como la expresión de citocinas proinflamatorias, de moléculas de adhesión celular y de factores de quimiotaxis, con lo que va a haber menos migración de células inflamatorias hacia el sitio de inflamación. También tiene una acción sobre los canales de calcio y esto va a provocar que se estabilice la célula cebada y de esa manera se impide su degranulación. Estas son las dosis de los antihistamínicos disponibles en México, lo pueden consultar en la Guía Mexicana de Urticaria. Vamos ahorita a hablar en detalle de 2 de ellos, pero bueno, hay presentaciones tanto en tabletas, en gotas, en jarabes. Las dosis recomendadas en adultos de antihistamínicos de segunda generación es de una sola vez al día, ¿de acuerdo? Estos son de los 2 más conocidos, la cetiricina y la loratadina. Las 2 tienen la misma dosis, son 10 miligramos al día y tienen las mismas presentaciones comerciales. En gotas de 10 miligramos por mililitro, vienen bastante concentradas, en solución de 5 miligramos en 5 mililitros y tabletas de 10 miligramos. Los nombres comerciales de cetiricina, los más conocidos, los primeros que salieron, son Sirtec y Birlix, y de loratadina el más conocido es el Claritine, que fue la sal original, pero ya han surgido varios, entre ellos Dimegan y Sensibit. Es importante destacar que durante el embarazo y la lactancia, los antihistamínicos de segunda generación que tienen un nivel de recomendación B, esto significa que se consideran seguros para su uso en esta situación, son la cetiricina y la loratadina. Y es importante recalcar que esto debe ser a dosis habituales. Ya habíamos dicho que al tratamiento de la urticaria podemos subir hasta 4 veces la dosis. Bueno, no hay evidencia que en el embarazo y la lactancia esto sea seguro. Entonces es algo que se debe de considerar. Si es necesario utilizarlos, debe ser a las dosis indicadas. ¿Por qué la insistencia de utilizar antihistamínicos de segunda generación? Sobre todo por su efecto sedante, y este depende en gran parte de la ocupación del receptor. Como pueden ver en la diapositiva, la parte inferior de la gráfica son los antihistamínicos de primera generación que tienen una gran ocupación del receptor y eso hace que pasen la barrera hematoencefálica y produzcan bastante sedación. Y de los de segunda generación, el primero que tenemos de abajo hacia arriba es la cetiricina. Si recuerdan sus clases de farma, la cetiricina es un metabolito de la hidroxicina, que es un antihistamínico de primera generación que produce muchísimas sedaciones prácticamente de los primeros de abajo hacia arriba, por la gran ocupación que tiene. Y esto hace que sea el antihistamínico de segunda generación con más efecto sedante, lo cual a veces es deseable, sobre todo en nuestros pacientes con urticaria, porque en la noche puede ser que los síntomas sean más molestos. Entonces podría beneficiarles ese efecto que no es tan sedante como uno de primera, pero sí los pone un poco ahí relajados y bueno, eso puede ayudar. Los antihistamínicos más nuevos como la bilastina, pues prácticamente no producen nada de sedación. Los de primera generación, ya dijimos que producen sedación, tienen además otros efectos indeseables que vamos a revisar. Y en el caso de los antihistamínicos H2, no se recomienda que se den de forma simultánea con un antihistamínico H1 para el tratamiento de la urticaria, no está indicado en las guías. Estos son los efectos que producen los antihistamínicos H1 de primera generación, sobre todo los del sistema nervioso central son los que más nos preocupan. La sedación, incluso se venden ahora para dormir de tanto sueño que producen y esto puede afectar el desempeño tanto académico como laboral de las personas que lo pueden tomar y es importante advertírselos a los pacientes porque si tienen que hacer un trabajo que requiera concentración o actividad motora fina, bueno, se pueden ver afectados. También hay afectación a nivel de los receptores muscarínicos y esto sobre todo en ancianos es una queja frecuente por la retención urinaria. Hay sequedad de boca, puede haber taquicardia sinusal, puede haber también incremento en el apetito y en el peso y esto, bueno, la mayoría de las veces pues no es algo deseable. Puede provocar a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos hipotensión postural, temblores y lo que más preocupa, aparte de los efectos neurológicos, son los efectos a nivel de corazón y esto sobre todo cuando cuando se administran de forma concomitante con antibióticos macrólidos y con antimicóticos, porque esto hace que aumente el intervalo QT y que haya arritmias ventriculares. La más conocida es se llama torcida de la punta, torsade de Pointes, que es una taquicardia supraventricular. Esto obligó a quitar del mercado 2 de los antihistamínicos de primera generación, sobre todo en Estados Unidos, por estos efectos cardíacos indeseables.
Además de los antihistamínicos, otra opción terapéutica que tenemos, como vimos en el esquema de tratamiento para la urticaria aguda, son los esteroides, siempre por ciclos cortos, por vía oral, y estos ciclos van a depender de la presentación, pueden ser de 5 a 7 días, la dosis es de 0.3 a 0.5 miligramos de prednisona al día, y lo máximo recomendado es hasta 50 miligramos. Con eso no llegamos a una inmunosupresión, eso no debe de ser una preocupación, pero sí logramos controlar, es un antiinflamatorio en nuestros pacientes. La presentación de meticorten es en tabletas de 5, 20 y 50 miligramos, y si necesitamos usar una solución, Fisopred a 100 miligramos por 100 mililitros, o sea, 1 miligramo por mililitro. Es importante destacar que no se recomienda el uso de esteroides tópicos. Si recordamos la fisiopatología de la urticaria, el problema es a nivel de los vasos sanguíneos, entonces no es un problema de la piel está reflejando esa inflamación a nivel vascular, por lo tanto cualquier tratamiento tópico que pongamos no va a tener un efecto benéfico y sí puede tener efectos secundarios. Este es el tratamiento de la urticaria crónica, habíamos revisado el de la aguda. Entonces tenemos que la primera línea va a ser usar los antihistamínicos H2 de segunda generación a la dosis habitual. Si en 2 semanas no hemos logrado el control, la recomendación es incrementar de 2 a 4 veces la dosis. Aquí depende del juicio clínico. Las guías alemanas recomiendan que si con la dosis habitual no fue suficiente, de inmediato nos vayamos a 4 y ya después bajar si el paciente tiene una buena respuesta. Se puede considerar también el uso del ciclo corto de esteroides cuando hay exacerbaciones y cuando hay relación con antiinflamatorios no esteroideos, que tenemos una enfermedad cutánea exacerbada por AINES, se recomienda el uso de antileucotrienos. Es importante que si en esta primera o segunda línea logramos el control de los síntomas, debemos mantener ese tratamiento durante por lo menos 2 a 3 meses antes de decidir suspenderlo, porque el riesgo de recidiva pues es muy alto. Una tercera línea que ya debería considerarse que debe manejarse por un especialista, pues sería el uso de inmunomoduladores como la ciclosporina A, el anticuerpo monoclonal dirigido ante la IgE, que es el omalizumab, y nuevamente los ciclos cortos de esteroides en caso de exacerbaciones. La dosis es la misma que en el tratamiento de la urticaria aguda, de 0.5 a 1 miligramo por kilo, idealmente no pasarnos de 50 miligramos. Aquí vienen los antihistamínicos que han probado su eficacia cuando usamos el cuádruple de la dosis y son la bilastina, la desloratadina, la levocetiricina, evastina y fexofenadina, aunque en la práctica diaria usamos también loratadina y cetiricina con buenos resultados. Como una alternativa en aquellos pacientes que no hay el control deseado o que no pueden acceder, por ejemplo, a un anticuerpo monoclonal, podemos usar cloroquina, metotrexato, gamaglobulina intravenosa, tacrolimus, mecofenolato, colchicina y dapsona. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle esto. Entonces, también como parte del tratamiento de la urticaria crónica, muchas veces los pacientes consideran que los alimentos son desencadenantes y a veces no es tanto que sean alérgicos, sino que los alimentos o contienen histamina o bien producen liberación de histamina. Entonces, es una dieta baja en histaminérgicos y esta se recomienda que se lleve a cabo solamente de 2 a 3 semanas si es que hay, para darle ese margen. Si no hay alivio, pues se tiene que suspender definitivamente, que no es la solución para ese paciente en particular. Básicamente lo que les vamos a quitar son alimentos que son potencialmente alergénicos y también aquellos que están procesados de forma industrial, que contienen colorantes, saborizantes o cualquier proceso químico que haya modificado el estado natural de los alimentos. En el caso de los antileucotrienos, ya dijimos que van a ser útiles en aquellas urticarias que están asociadas al uso de antihistamínicos de antiinflamatorios no esteroideos y también en la urticaria autoinmune cuando hacemos pruebas de suero y plasma autólogo y demostramos la presencia de autoanticuerpos, casi siempre dirigidos contra el receptor de alta afinidad de la IgE. En estos casos se recomienda utilizar el antileucotrieno. La dosis es 10 miligramos cada 24 horas y se recomienda que la dosis sea nocturna para no alterar el ritmo circadiano. Me faltó decirles en el anterior que en el caso de los esteroides, si se puede dar una sola dosis, se recomienda que sea en la mañana, también precisamente para no alterar el ritmo circadiano. Los nombres comerciales de antileucotrienos, el primero que salió al mercado aquí en México fue el Singulair, pero ya tenemos Enovital, Everest, Cubraxis y una gran cantidad de ellos.
Recientemente, en el mes de marzo, el 4 de marzo, la FDA emitió una recomendación, un warning. Ya anteriormente habían advertido de los efectos que puede tener los antilogotrienos, específicamente el montelukast, sobre las tendencias suicidas y síntomas depresivos en los pacientes. Ahora en marzo fueron un poco más enfáticos y ellos advierten de efectos secundarios graves para la salud mental cuando se utiliza en asma y alergia y advierten restringir el uso para la rinitis alérgica exclusivamente. Pero bueno, ustedes van a encontrar en las guías que son previas a esto la recomendación para usarlo en urticaria crónica. Dentro de los tratamientos de tercera línea, realmente no es algo que indiquemos de forma habitual. Tenemos ciclosporina, tacrolimus y micofenonato. Son medicamentos que son eficaces, pero tienen muchos efectos secundarios. Entonces, realmente la recomendación de su uso debe ser bajo la supervisión de un especialista para darle seguimiento precisamente a todos estos efectos secundarios. En el caso del omalizumab, es probablemente de los más utilizados dentro de los de tercera línea, ya que es bastante eficaz en aquellas urticarias que requieren dosis altas de esteroides o que continuamente requieren el uso de antihistamínicos a dosis altas. En ellos se puede usar, la dosis es fija. En algunos otros padecimientos alérgicos como el asma, como la rinitis o la dermatitis atópica se calcula de acuerdo a los niveles de IgE. En el caso de la urticaria crónica no se tiene todavía muy claro cuál es el efecto, su acción, por qué funciona en una urticaria. Fue algo casi por accidente que se dieron cuenta que los pacientes que recibían omalizumab para el tratamiento del asma, que es la primera indicación, pues también se vieron beneficiados en aquellos que había urticaria crónica. Entonces la dosis es de 150 a 300 miligramos cada 4 semanas y lo habitual es que se queden con 300 y esto se va a mantener durante al menos 18 meses y después de ese tiempo se trata de ajustar al intervalo más largo que permita al paciente, o sea, se adecúa a cada paciente. Tiene el riesgo de que puede presentar anafilaxia, por eso las primeras aplicaciones deben ser bajo supervisión y debe estar al menos 4 horas en observación y ya posteriormente con 30 minutos de observación es suficiente. Ya está por salir al mercado la presentación que viene prellenada y bueno, eso facilita mucho las cosas. La queja más frecuente es dolor en el sitio de la aplicación. En el caso de 300, pues son 2 piquetes porque el ámpula viene de 150 y cefalea, es lo más común. Gamma-globulina es una alternativa por vía intravenosa, pero realmente es para casos anecdóticos, no hay mucha experiencia con esto. De estos que tenemos, bueno, los antileucotrienos ya hablamos de ellos, la hidroxicloroquina también es una alternativa. La dapsona se puede utilizar, pero es difícil a veces encontrarla en nuestro medio, pero bueno, es una alternativa, es un antidepresivo tricíclico que tiene un efecto antihistamina que puede ser útil para los pacientes, pero es difícil encontrarla. Estos son otros medicamentos que se pueden usar también como alternativas, sulfasalicina, metotrexato, colchicina, pero realmente no es el de primera elección. Pasando a alergia a alimentos. Alergia a alimentos es la reacción adversa a un alimento, que puede ser al alimento o a sus aditivos, que pueden ser conservadores, colorantes, etc. Y puede o no participar un mecanismo mediado por IgE, pero siempre debe haber un mecanismo inmunológico para que se considere realmente una reacción alérgica. Es más prevalente en niños, en adultos es del 2 al 4%. Los síntomas varían mucho, desde síntomas muy leves hasta graves que ponen incluso en riesgo la vida, como la anafilaxia, y el tipo de alimento va a cambiar de acuerdo con la edad. Debemos distinguir si las manifestaciones son agudas, si el paciente está en riesgo de presentar una anafilaxia y empezar el protocolo para ello. Y solamente los antihistamínicos van a ser útiles en aquellos casos en que las reacciones no son graves. Si es nada más urticaria, un prurito leve, no debemos confiar que un antihistamínico va a resolver el problema de nuestro paciente. Por lo tanto, no se recomienda el uso profiláctico ni de antihistamínicos ni de cromonas que estabilizan a las células cebadas, porque eso no nos garantiza que el paciente va a poder tolerar de una forma segura el alimento. La dieta de eliminación
es una de las recomendaciones. Lo ideal es que esté dirigida específicamente al alimento que provoca la reacción en nuestro paciente, y sobre todo en personas que tienen requerimientos especiales, pues es muy importante no dejarlos sin cubrir esos requerimientos. Muy importante la educación del paciente, de sus familiares, de todo su entorno, y es importante valorar si el paciente ya desarrolló tolerancia y puede volver a consumir ese alimento. No necesariamente va a ser para toda la vida la reacción. Una de las manifestaciones más graves de alergia a alimentos, aparte de anafilaxia, por supuesto, es la esofagitis eosinofílica. Y esta se caracteriza por síntomas de disfunción esofágica, y cuando hacemos una biopsia vamos a encontrar la presencia de más de 15 eosinófilos por campo de alto poder. Entonces, en aquellos pacientes, si seguimos este esquema, en los que ya se confirma el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, las consideraciones terapéuticas o las opciones que tenemos es utilizar los inhibidores de bomba de protones. Anteriormente se consideraba como parte de los criterios diagnósticos la falta de respuesta. Ahora se acepta que sí puede haber una respuesta, aunque puede ser parcial o temporal. En estos casos, bueno, ahorita vamos a ver el detalle de las dosis. Otra opción es el utilizar esteroides tópicos deglutidos y la dieta de eliminación. Y dependiendo del camino, si se logra la remisión, puede ser histológica o clínica, es el tiempo que se van a mantener los medicamentos. Vamos a verlo con detalle. En el caso de los inhibidores de la bomba de protones, va a haber pacientes respondedores, y dentro de estos pacientes respondedores la respuesta puede ser parcial o puede ser completa, y puede ser temporal o puede ser a largo plazo. Las dosis de los más conocidos es el omeprazol de 10 a 40 miligramos, se debe dar en la mañana en ayunas. Nombres comerciales tenemos Inhibitron, que viene en cápsulas de 10 y 20 miligramos, Pulsen en cápsulas de 20 y 40 miligramos. Otro inhibidor de la bomba de protones es el pantoprazol. Se indica 20 miligramos cada 12 como dosis fraccionada, o bien 40 miligramos en las mañanas, también en ayunas. Nombre comercial es Tecta en tabletas y granulado de 20 y 40 miligramos, o Panmicid, tabletas de 20 y 40 miligramos. Y una tercera opción es el lansoprazol. La dosis es de 30 miligramos cada 24 horas, y los nombres comerciales son Ogastro en cápsulas de 15 y 30 y Ulpax en cápsulas de 15 y 30. Existe un cierto temor cuando se usan por tiempo prolongado los inhibidores de la bomba de protones, pero lo ideal es reevaluar a nuestro paciente de forma periódica y tratar de mantenerlo en la dosis más baja que sea efectiva. No es necesario utilizar probióticos de forma rutinaria para prevenir infecciones, así como tampoco es necesario la suplementación de vitamina B12, calcio o magnesio, y no se tienen que hacer estudios de manera rutinaria para controlar precisamente los niveles de estos elementos. Los inhibidores de la bomba de protones no solamente van a tener un efecto sobre la producción de ácido, sino que tienen también efectos antiinflamatorios. Vamos aquí a revisar alguno de ellos. Van a disminuir el estrés oxidativo y la expresión de las moléculas de adhesión, y esto tiene un efecto directo sobre la migración de células a los sitios de inflamación y aparte en la activación. Cuando bajan los niveles de ácido en el estómago, esto va a hacer que disminuyan las sulfenamidas y haya también una disminución de la tepeasa. Esto va a favorecer la resolución del daño en el epitelio, va a mantener la integridad, y esto va a tener efecto en que sean menos factibles que pasen los antígenos la barrera intestinal. Al haber menos antígenos va a disminuir la respuesta TH2, va a disminuir la migración de células inflamatorias, va a disminuir la producción de interleucina 3 e interleucina 4, y esto a su vez también disminuye la disminución de otaxina, que nuevamente se refleja en una disminución de eosinófilos. Los eosinófilos también dejan de estar presentes en la mucosa al mantener la integridad de la barrera. Entonces es una gran cantidad de efectos benéficos que van a tener los inhibidores, tanto a nivel de la producción de ácido como a nivel antiinflamatorio. Pero tienen algunos efectos no deseados que a veces nos ponen en alerta de si es conveniente usarlos por periodos prolongados o no. Estos estudios han demostrado que sí pueden estar presentes a nivel renal, a nivel óseo, a nivel intestinal por la sobreproducción bacteriana, la presencia de neumonía, déficits de micronutrientes,
e incluso la presencia de malignidades gastrointestinales. Pero en todos estos estudios, algunos sí son ensayos controlados, otros son solamente observacionales o reportes de casos. La evidencia es realmente baja o muy baja. ¿Esto qué significa? Que el margen de seguridad que tenemos con el medicamento pues es bastante amplio. Entonces, aunque lo tengamos que usar por periodos prolongados, el riesgo de nuestro paciente para presentar cualquiera de estas complicaciones pues realmente es mínimo. La tercera opción que nos daban, la segunda, perdón, es el uso de los esteroides, pero son deglutidos. Esto pues no son esteroides orales, no es una tableta, no es un jarabe. Lo que queremos es que se quede el esteroide de forma tópica en la mucosa esofágica. Y para lograrlo, bueno, hay dos formas. Una es utilizar los esteroides inhalados de dosis medida, los que usamos en los pacientes con asma, pero la técnica va a ser diferente. Le vamos a pedir al paciente que se lo ponga en la boca, que no respire y que dispare. Al no respirar, pues no se va a ir hacia los bronquios y se va a quedar en la mucosa oral. Luego simplemente le pedimos que deglute y en esa deglución pues va a favorecer que se quede sobre la membrana esofágica. Otra alternativa es usar la solución para nebulizar y aquí lo que hacemos es cambiarle un poco el sabor porque no es un sabor agradable. Se pueden usar 5 sobres de Splenda o bien una cucharada de puré de manzana o una cucharada de miel o néctar de agave que tienen un sabor bastante dulce y esconden el sabor del esteroide. Desafortunadamente en México no tenemos tabletas o tabletas dispersables que sí hay en Estados Unidos, entonces pues tenemos que adaptarnos a estas opciones. En el caso de los esteroides de inhalador de dosis medida, la dosis que se debe usar en adultos de fluticasona es de la fase de inducción de 1700 microgramos por día y de mantenimiento de 880 a 1760. Las presentaciones que tenemos en México de fluticasona en inhalador de dosis medida es el Flixotide en aerosol, es de 50 y 250 microgramos. Se recomienda que la dosis sea fraccionada, entonces ahí vamos a hacer los ajustes que se considere necesario. Si vamos a utilizar budesonida, la dosis es de 2 a 4 miligramos por día en la etapa de inducción y la de mantenimiento 2 miligramos por día. Este viene en suspensión para nebulizar, es como lo vamos a utilizar, y viene de 0.25, 0.5 y 1 miligramo. La recomendación es que el paciente no coma inmediatamente después de haber utilizado el esteroide tópico, al menos 30 o 60 minutos, para que eso permita que el fármaco se pueda absorber de forma adecuada. Entonces recuerden, cuando lo usamos en inhalador de dosis medida, el paciente no respira, dispara y deglute. Y cuando usamos la solución para nebulizar, le agregamos o Splenda o puré de manzana o miel. Los esteroides pues, van a ayudar a mantener la remisión, no en todos los pacientes, esto hay que aclararlo. El riesgo pues, es que se pueda presentar candidiasis y basta con tratarlos con nistatina o fluconazol por vía oral. Y cuando utilizamos esteroides sistémicos no se ha demostrado que sean más benéficos que los esteroides tópicos y sí, evidentemente, pues tienen más efectos secundarios. Entonces no sería la recomendación en nuestros pacientes. Incluso en aquellos que no responden a los tópicos no les va a ir mejor si usamos esteroides sistémicos. La tercera alternativa son las dietas de eliminación y aquí tenemos varias opciones. Lo ideal es obviamente eliminar solamente el alimento que desencadena, pero cuando no es posible identificarlo, una alternativa es utilizar la dieta de eliminación de 6 alimentos, porque estos representan casi el 90% de los casos de alergia a alimentos. Entonces lo que se quita es leche y todos sus derivados, el trigo, el huevo, la soya, frutos secos, pescado y mariscos. Si aún a pesar de llevar esta dieta el paciente no responde de manera favorable, pues tenemos que utilizar fórmulas elementales que son aminoácidos, fracciones de aminoácidos, pero el impacto psicológico, económico que tienen sobre los pacientes es fuerte porque es prácticamente lo único que pueden comer. Entonces, bueno, es una alternativa, pero lo ideal es que estén al menos en la dieta de 6 elementos. Y ya por último, la anafilaxia pues es una reacción alérgica sistémica aguda que pone en riesgo la vida del paciente, aunque puede tener un rango muy amplio de manifestaciones y es importante establecer el nivel de gravedad que se presenta. La prevalencia varía mucho dependiendo de la serie que revisemos, desde 1.6 hasta 5.1. Desafortunadamente en México no tenemos estadísticas confiables
Y lo que sí se sabe es que hay factores de riesgo para anafilaxia grave, como son enfermedades cardiovasculares, asma, una edad avanzada y la presencia de comorbilidades. Tenemos 3 escenarios clínicos en los que podemos identificar a los pacientes con anafilaxia. El primer escenario es aquel paciente en el que no sabemos qué pasó, puede ser que estaba en su casa, en la calle, llega de repente a urgencias, no sabemos si tomó algo, le picó algo, comió algo, y lo que tenemos son las manifestaciones clínicas. En estos pacientes, en todos ellos, debemos tener manifestaciones en piel o mucosas. Y además podemos tener alguna de las siguientes, que pueden ser síntomas respiratorios como dificultad para respirar, sibilancias, tos, estridor, o demostramos la presencia de hipoxemia, o bien tenemos datos que sugieren que hay reducción de la presión arterial o alteración a nivel de órganos, como sería incontinencia, y la presencia de hipotonía o colapso, hablando de la presión. Entonces, este es el escenario donde no sabemos a qué estuvo expuesto nuestro paciente, ni sabemos que sea alérgico a algo. El segundo escenario es cuando sabemos que sí estuvo expuesto, pero no sabemos que sea alérgico. Un paciente al que le acaban de pasar un medio de contraste, o está con el dentista y le pusieron anestesia, o acaba de comer camarones o fresas, lo que ustedes quieran, pero no sabemos que sea alérgico. Entonces aquí puede o no tener síntomas en la piel, no es obligado, como en el ejemplo anterior, pero necesitamos que tenga dos o más de los siguientes, ¿verdad? Los síntomas en piel, ronchas generalizadas, edema en mucosas, prurito en labios, síntomas respiratorios, los síntomas que ya hemos visto asociados a la presión arterial, y también se agregan síntomas gastrointestinales, náuseas, dolor abdominal, vómito, ¿sí? Y damos 2 o más para hacer el diagnóstico de anafilaxia. Y el tercero es cuando sí sabemos que es alérgico y sabemos que sí se expuso. Por ejemplo, alguien alérgico a la picadura de abejas, no puede evitar que le pique una abeja y bueno, tiene la reacción. Entonces, en este caso, no tenemos que esperar a tener manifestaciones clínicas en piel o en otros tejidos, basta con que baje la presión arterial. En el caso de los adultos, que tenga 90 o menos de presión sistólica, o si tenemos la presión basal, que haya una disminución de 30% más. Para los niños, bueno, pues hay tablas especiales. ¿Qué es lo mínimo que debemos hacer? Primero, reconocer el estado de gravedad, pedir ayuda, es bien importante esto, no, si estamos en la calle o incluso en el hospital hay que pedir ayuda para que podamos asistir al paciente adecuadamente. Hay que establecer todo el protocolo de aproximación de ABCDE, utilizar adrenalina cuando esté indicado, eso no se puede retrasar a nada. Y después, bueno, hay que seguir al paciente, idealmente pues que sea valorado por un alergólogo. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el desencadenante, si es un medicamento, suspenderlo, si trae el aguijón de una abeja, hay que retirarlo. Cuando quitamos el aguijón de una abeja, hay que tener cuidado de botarlo hacia arriba, puede ser con una tarjeta, porque si lo tocamos, si lo exprimimos con nuestros dedos o si lo apretamos con los dedos, precisamente lo vamos a exprimir. Cuando la abeja pica, se muere, es un ataque kamikaze. Se desprende el aguijón de su parte ventral y el aguijón clavado se sigue contrayendo y esto hace que se siga liberando veneno hacia la persona que fue atacada. Por eso es muy importante quitarlos, más cuando es una exposición masiva. Pero sí tiene que ser con ese cuidado, ¿verdad? Botarlos hacia arriba para que no exprimirlo y no darle más veneno a la persona. En el caso de que la causa sea alimentaria, es muy importante no inducir el vómito por el riesgo de broncoaspiración. Si ya lo comió, o sea, no pueden evitar eso. Y cuando sea, por ejemplo, la causa sea el látex, pues es importante también quitar todo lo que esté en el entorno que lo esté exponiendo. El paciente tiene que ponerse en una posición cómoda, tiene que estar en decúbito y tenemos que elevar las piernas. Hay que recordar que en la anafilaxia se puede presentar un choque distributivo, entonces vamos a favorecer el retorno venoso. Antes se describía que tenía que estar el paciente en Trendelenburg, así completamente inclinado. El riesgo es de broncoaspiración, entonces puede estar en decúbito, pero elevamos las piernas como viene en la imagen y hay que estar pendientes, ¿verdad?, de si el paciente tiene dificultad respiratoria o se llega a presentar vómito. En el caso de las mujeres embarazadas, podemos ponerlas en decúbito lateral izquierdo para evitar la compresión de la vena cava. Lo primero que tenemos que hacer, aparte de todo lo que ya vimos, es aplicar adrenalina. La adrenalina es intramuscular, se aplica en la cara lateral del muslo y se puede repetir cada 5 a 15 minutos mientras sea necesario.
La dosis en adultos es de 0.01 miligramos por kilo por dosis, hasta un máximo de 5 miligramos. La solución viene de uno en uno. Y entonces lo máximo que vamos a poner van a ser 0.5 mililitros. Los efectos de la adrenalina, porque es útil en la anafilaxia, es su efecto sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos, beta-2 adrenérgicos y beta-1 adrenérgicos. Alfa-1 adrenérgicos, beta-1 y beta-2 adrenérgicos. Los alfa-1 van a hacer que aumente la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica. Los beta-1 adrenérgicos tienen efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos, y los beta-2 van a incrementar la broncodilatación y además disminuye la liberación de sustancias proinflamatorias tanto de células cebadas como de basófilos. Pero también puede haber efectos no deseados, sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel central. Tenemos que el paciente puede presentar ansiedad, mareos, miedo, cefalea, palpitaciones, temblores. Y esto aparece incluso en las dosis terapéuticas. Cuando sobrepasamos la dosis terapéutica, o bien que hay el uso concomitante de otros fármacos que pueden afectar la liberación o la absorción de la adrenalina, podemos tener arritmias ventriculares, isquemia en el miocardio, edema pulmonar, crisis hipertensivas e hemorragia intracraneal. Hay casos especiales en los que no está contraindicada, pero sí tenemos que tener una supervisión un poco más estrecha del paciente. Y esto va a ser en personas ancianas o en aquellas que tienen enfermedades asociadas como cardiopatías isquémicas, arteriopatías, hipertensión arterial, hipertiroidismo, o han tenido de manera reciente una cirugía de cráneo o la presencia de un aneurisma aórtico. Aquellos pacientes que usan inhibidores de la monoaminoxidasa, porque esto va a bloquear el mecanismo de la adrenalina. Los que toman antidepresivos tricíclicos porque hacen que se prolongue la vida media y aumenta el riesgo de efectos adversos. Los que usan beta bloqueadores, aminofilina, salbutamol intravenoso u otros fármacos que pueden ser vasoconstrictores o alterar el ritmo cardíaco en mujeres embarazadas y pacientes que están intoxicados por drogas, ya sea cocaína o anfetaminas. No está contraindicada, se tiene que utilizar si está indicado, pero tenemos que supervisar al paciente de manera más estrecha. Entonces lo primero que usamos es adrenalina y siempre es adrenalina, pero si necesitamos alguna otra cosa además de la adrenalina, nunca en sustitución de la adrenalina, podemos usar cargas para aumentar el volumen intravascular y se recomiendan primero una carga rápida de 1 a 2 litros por hora y posteriormente podemos repetirlo más adelante. La dosis sería de 20 mililitros por kilo cada 5 a 10 minutos. Cuando no es suficiente las dosis intramusculares de adrenalina, se puede considerar usar infusión de adrenalina, pero esto siempre tiene que ser con un monitor. Eso no podemos hacerlo de otra manera, incluso lo ideal sería que esté en terapia intensiva. Otra opción que tenemos, sobre todo en aquellos pacientes que usan beta bloqueadores, es el uso del glucagón, ya que va a cumplir el efecto que no puede a veces la adrenalina, y la dosis recomendada es de 1 a 2 miligramos intravenoso o intramuscular en bolo en 5 minutos. Y esto puede repetirse en 5 minutos. Estas son las indicaciones para la infusión intravenosa de adrenalina. Ya les dije, tiene que ser en terapia intensiva o en urgencias, pero con un monitor. Es muy importante el vigilar al paciente. El riesgo de reacciones tóxicas es muy alto, entonces no es algo que uno deba hacer todos los días. El glucagón tiene una acción inotrópica y cronotrópica y, como ya les dije, va a estar indicado en aquellos que usan beta bloqueadores o que son cardiópatas. La dosis hasta 5 miligramos en adultos, intravenoso o intramuscular cada 5 minutos, o bien puede ser una infusión de 5 a 15 microgramos por minuto. Los efectos secundarios son náuseas y vómitos, y esto es importante estar vigilando la vía aérea, ¿verdad? Para que no vayan a tener problema de broncoaspiración. El nombre comercial es el R-Glucagon Lili y viene en una solución inyectable de 1 miligramo en 1 mililitro. Otros fármacos que podemos usar son las aminas, atropina, dopamina, noradrenalina. Vamos ahorita a ver aquí con detalle. La atropina nos sirve cuando hay bradicardia prolongada. La dosis es de 0.5 a 1 miligramo intravenoso en bolos y se puede repetir hasta un máximo de 3 miligramos. La dopamina la vamos a usar en aquellos pacientes que tienen una hipotensión resistente a pesar de haber administrado adrenalina intramuscular, a pesar de utilizar los bolos de solución salina.
En ellos la dosis es de 3 miligramos por kilo, se diluye en 50 miligramos de suero y se administra a razón de 1 mililitro por hora o 1 microgramo por kilo por minuto. Los broncodilatadores van a estar indicados en aquellos pacientes que tienen manifestaciones respiratorias, que tienen broncoespasmo, que tienen tos, y vamos a usar de 4 a 6 disparos del inhalador de dosis medida. Este nos da 100 microgramos por disparo. Puede ser con cámara espaciadora o nebulizado de 2.5 a 5 miligramos. La solución viene de 5 miligramos por mililitro y agregamos 3 mililitros de solución salina. Y vamos a usar estos disparos cada 10 minutos en la primera hora hasta que se revierta el broncoespasmo. El nombre comercial del salbutamol más conocido es el Ventolin. Ya les dije, viene de 100 microgramos por disparo. El inhalador de dosis medida trae 200 dosis y la solución para nebulizar, también de Ventolin, vienen 2.5 en mililitros con 2.5 miligramos o 2.5 mililitros con 5 miligramos. ¿Qué vamos a hacer en un adulto si estamos en el medio hospitalario? Primero, evidentemente, identificamos la reacción, ponemos al paciente, ya dijimos, en decúbito supino, elevando las piernas, valoramos que esté permeable la vía aérea, que el estado circulatorio sea el adecuado, el ABCD, y adrenalina. Todo esto es simultáneo, por eso también pedir ayuda. 0.1 miligramos por kilo hasta 0.5 máximo en adultos. Y además tenemos que valorar si es necesario intubar a nuestro paciente o darle un soporte con oxígeno, un soporte vital. Se tiene que dar un flujo alto de oxígeno, aseguramos acceso venosos con venas de alto calibre y empezamos la reposición de líquidos. Podemos usar salbutamol si hay presencia de broncoespasmo. Y bueno, en el caso de los esteroides, pues el efecto no va a ser inmediato. Se consideraba antes que podían ayudar a la presentación bifásica de la anafilaxia, pero realmente no hay mucha evidencia. Si el paciente no mejora después de esta primera ronda de tratamiento, tenemos que repetir la dosis de adrenalina cada 5 a 15 minutos o bien iniciar la perfusión de adrenalina intravenosa, usar glucagón si el paciente usa beta bloqueadores, atropina, caso de bradicardia, dopamina o noradrenalina cuando hay hipotensión y considerar mandarlo a cuidados intensivos. Si el paciente mejora, tenemos que mantenerlo en observación al menos 6 a 8 horas por el riesgo de que se presente una respuesta bifásica. Y al egresarlo, ahorita vamos a ver las recomendaciones que le damos. Ya una vez que sale de la anafilaxia aguda, sí podemos utilizar esteroides y antihistamínicos. Si se considera necesario, lo ideal pues, es evitar el alérgeno y derivarlo con el alergólogo. Si no estamos dentro del hospital, puede ser nuestro consultorio, y el paciente o en su casa incluso presenta una reacción anafiláctica, hay que usar un autoinyector, ahorita les voy a explicar cómo se usa, y solicitar ayuda a un servicio de urgencias, quitar la exposición si es posible, ponerlo nuevamente en decúbito supino, elevar las piernas y repetir la dosis de adrenalina tantas veces como sea necesario hasta que pueda llegar la ayuda médica para este paciente. Los antihistamínicos y los esteroides no van a prevenir la anafilaxia bifásica, pero nos pueden ayudar a controlar las otras manifestaciones de anafilaxia, sobre todo las manifestaciones cutáneas, pero no van a sustituir la acción de la adrenalina. Eso sí nos tiene que quedar bien claro. Se pueden usar como profilaxis en pacientes que van a quimioterapia o que están en inmunoterapia con alérgenos. Sí se puede usar como profilaxis, pero no se ha recomendado que funcione como profilaxis cuando el paciente se va a exponer a medios de contraste. Entonces son condiciones muy particulares que debemos de considerar. Lo ideal a largo plazo pues, es establecer un plan de acción, que el paciente, su familia, todo en su entorno sepan qué es lo que debe de hacer, y esto tiene que estar por escrito de una forma sencilla para que el paciente lo pueda entender. Hay que indicarle el uso de adrenalina en la modalidad que esté disponible para él, ya sea en autoinyector o en ampolletas. Si es un paciente alérgico al veneno de himenópteros, les va muy bien con la inmunoterapia, o en el caso de alergia a medicamentos, si está indicada la desensibilización, pues es una alternativa. La educación muy importante, incluso apoyo psicológico si es necesario, y bueno, que todo el entorno sepa cómo actuar cuando se presente la situación. En el plan de acción tenemos que poner todos los datos de identificación del paciente, pero también del médico. Si alguien más está ahí que lo pueda asistir, bueno, que sepa con quién dirigirse.
Se recomienda incluso agregar una fotografía del paciente para si es un accidente en la calle, lo que sea. Identificar claramente a qué es alérgico y cómo lo debe de evitar dentro de lo posible. Si hay otros cofactores, como puede ser el ejercicio, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o de alcohol, para que el paciente sepa que no debe coincidir con la exposición o que eso puede incrementar el riesgo de tener una reacción. Y bueno, que sepa qué hacer en caso de que se presente la anafilaxia. Este es el ejemplo de lo que hacemos nosotros en el Centro Regional de Alergia. Pueden ver, vienen los datos generales del paciente, si tiene otras enfermedades, los números de contacto y la descripción de las reacciones leves o moderadas. En la leve moderada puede haber inflamación en la piel, la presencia de urticaria, prurito en garganta y boca, dolor abdominal y bueno, la acción que es lo que debe hacer el paciente. Cuando hay reacciones por picaduras de insecto, también se recomienda la ayuda, le busquen ayuda y su tratamiento. Y aquí viene el esquema de cómo van a usar ya sea el autoinyector o la ampolleta, si es lo que tienen disponible. Y en rojo, para que llame más la atención, viene las reacciones graves. Dificultad para respirar o una respiración ruidosa, la presencia de sibilancias, la inflamación de la lengua, sensación de que se le cierra la garganta, que no puede hablar, que trae tospillido, náuseas, mareos, se desmaya. La presencia de palidez o que pierde la fuerza el paciente y la recomendación, ¿verdad? Que se acueste, que eleve las extremidades, que se administre la adrenalina, que repita la administración de la adrenalina si es necesario y obviamente que se ponga en contacto con su médico. Este es el kit de anafilaxia que les damos a nuestros pacientes en el Centro Regional de Alergia y contiene 2 ampolletas de adrenalina, viene 1 mililitro y es 1 miligramo de adrenalina, así es la presentación. Trae toallitas para limpiar la piel, toallitas alcoholadas. Trae 2 jeringas de insulina para que midan, la dosis máxima en adultos es 0.5 y cambio de aguja, porque acuérdense que la dosis es intramuscular. Entonces, si dejamos la aguja original que trae la ampolleta de insulina, pues es muy cortita y no nos va a quedar intramuscular y debe de ser así para que se absorba correctamente. Viene en una bolsita para protegerla y el instructivo de cómo la debe usar y las precauciones que debe de tener. Si es posible que el paciente compre un autoinyector, pues eso también es muy práctico porque no tiene que romper la ampolleta, cargar la dosis. El más conocido es el EpiPen. La forma de usar es muy sencilla. Tiene un extremo azul y un extremo naranja. El extremo naranja es donde sale la aguja, entonces es muy importante no poner ahí el dedo. Se quita el extremo azul, que es el seguro, y con la mano dominante el paciente se la va a poner en la cara lateral del muslo, a donde le llega la mano. Puede incluso atravesar la ropa sin ningún problema. Y bueno, tiene que hablar al servicio de urgencias, idealmente que alguien también lo esté apoyando. Se lo puede poner uno mismo o, como ven en la imagen, administrárselo a otra persona y es lo mismo. La cara lateral del muslo, intramuscular. Y esto va a permitir que los pacientes pues reciban la atención necesaria. Esto es todo. Espero que haya sido claro. Gracias.